Denise, Montserrat y Saraí, y les vamos a hablar sobre teniasis y cisticercosis. Siguiente, por favor. Bueno, la teniasis se define como una parasitosis intestinal producida por los adultos del género Tenia, en especial de Solium y de Saginata en el intestino delgado. Siguiente, por favor. Bien, pues va a tener mayor prevalencia en México y se va a encontrar de la misma manera tanto en zonas urbanas como rurales. Va a estar relacionada con con mala higiene y va a tener mucho mayor incidencia tanto en México como en Brasil. Se puede presentar a todas las edades, pero va a encontrarse su pico de mayor incidencia entre los 16 y los 45 años. En México vamos a encontrar los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Michoacán, Jalisco y Nuevo León. Como factores de riesgo vamos a tener contacto con una persona portadora, pero de igual modo esto no significa que una persona portadora nos pueda infectar, porque solamente se hace de persona, a cerdo o bovino, y el nivel socioeconómico, la inadecuada eliminación de excretas, la crianza de cerdos o de ganado vacuno, el consumo de agua no potable y la inadecuada cocción de los alimentos, en específico la carne. Entonces, de la primera especie de tenia que vamos a hablar es de la Tenia solium. Bueno, el género Tenia va a provenir del griego taina, que significa cinta o banda, mientras que la especie Solium va a derivar de la palabra sols, que significa cadena. Esto debido a que, bueno, como lo vamos a ver más adelante en su morfología, los estróbilos están formados por diferentes, digamos, cuadritos, que serían los proglótidos, que van a estar pegados y es lo que le va a conferir la gran longitud que tiene la tenia. También se le puede llamar solitaria o tenia del cerdo, solitaria debido a que pues es hermafrodita y no necesita de otra especie para poder reproducirse. Siguiente, por favor. En cuanto a su epidemiología, pues se dice que en sí a México llegó la tenia debido a los conquistadores y que trajeron pues a sus cerdos. Y también se menciona que este parásito se ha establecido en Latinoamérica debido a, bueno, en tres escenarios, que sería el rural, el urbano y el migratorio. En el escenario rural, pues sería mediante diferentes factores que aprovecha para poder reproducirse, como por ejemplo la pobreza, la marginación, o incluso cuando hay una convivencia que no es saludable, o bueno, es insalubre entre el humano con los animales que son domésticos en las casas de las personas que viven en el escenario rural, que de hecho pues se le conoce como una zoonosis de traspatio. En cuanto al escenario urbano y pues migratorio o extranjero, esto es debido al movimiento migratorio que hay desde las zonas rurales hacia las zonas urbanas, cuando las personas pues buscan un mejor ámbito de vida, y pues se dice que el riesgo aumenta cuando estas personas pues trabajan, cuando manipulan o venden alimentos en la calle. Esta helmintiasis también se considera que es cosmopolita y que es más frecuente en África, Asia y Latinoamérica. Esto debido a que hay países en estas regiones donde se consume la carne cruda o que es poco cocida. En cuanto a México y también otros países de Latinoamérica, se dice que hay alrededor de 75 millones de personas que viven en áreas endémicas. Y en Estados Unidos se menciona que hay muy poca prevalencia, pero cuando hay es debido a las personas que, o bueno, a los inmigrantes que provienen de países que son endémicos. Se dice que la prevalencia varía, pero que es alta, alrededor del 35.3% en los grupos de 5 a 14 años, seguidos por los de 1 a 4 años. Sin embargo, también hay otros estudios que indican que puede alcanzar una mayor magnitud en los grupos de 16 a 45 años. Y en 2015 se menciona que fue una de las principales causas de defunción por enfermedades de transmisión alimentaria. Y bueno, en cuanto a Tenia solium, su principal factor de riesgo es el consumo de carne de cerdo cruda o mal cocida. Siguiente, por favor. En cuanto a su morfología, bueno, la tenia adulta alcanza una longitud de 2 a 12 metros. Esta se suele alojar en la pared del intestino delgado, especialmente en el yeyuno. Como les mencioné en la definición, pues es hermafrodita y va a tener diferentes partes que van a condicionar a sus factores de patogenicidad.
Por ejemplo, el Scolex, este se caracteriza, como pueden ver en la imagen, que tiene 4 ventosas que se caracterizan por ser grandes, de 0,5 milímetros de diámetro. También tiene un rostelo que está formado por una doble corona de ganchos, que puede tener tanto ganchos grandes como pequeños. Los grandes alcanzan a medir de 140 a 200 micrómetros y los pequeños de 100 micrómetros. Y puede haber un número variable de ganchos, puede ser de 25 a 30. El cuello pues se caracteriza porque es delgado y mide de 5 a 10 milímetros, y el estróbilo, que sería ya lo consecuente al cuello, tiene alrededor de 1000 segmentos, que serían pues los proglótidos. Ahora, en cuanto a los proglótidos, hay de dos tipos, los proglótidos maduros y también los proglótidos grávidos. En cuanto a los maduros, pues aquí en estos se van a encontrar los ovarios, que tienen 3 lóbulos, que a comparación de Taenia saginata, pues va a tener dos. Bueno, uno de estos lóbulos es el accesorio, que se va a encontrar del lado del poro genital. Estos proglótidos maduros se caracterizan porque son cercanos al escólex. No sé si los logren ver en la imagen donde, bueno, está señalado el estróbilo. Hasta arriba se encuentra el escólex, y los que se encuentran en una forma medial, pero más cercano al escólex, son los maduros. Igual, pues se menciona que cada proglótido es una unidad reproductiva independiente de las tenias, y es lo que les confiere la característica de hermafroditas. Y por ejemplo, en el caso de los proglótidos maduros, aquí es donde se van a contener tanto los órganos masculinos como femeninos. En cuanto a los proglótidos grávidos, una gran diferencia en cuanto a la especie saginata es que los Solium pues van a tener máximo 12 ramas uterinas, y pues se van a caracterizar porque tienen un aspecto dendrítico. También pues suelen tener alrededor de 50,000 huevos que miden, y bueno, cada proglótido mide alrededor de 0,5 a 2 centímetros. Y estos, a comparación de los maduros, son más alejados del escólex, tal como pueden ver en la imagen. Y pues cuando se desprende un estróbilo y salen por las heces o solos, pues en la región del cuello es cuando empiezan a generarse otros nuevos. Ahora, en cuanto al cuello, perdón, en cuanto al huevo, estos miden alrededor de 30 a 50 micrómetros de diámetro, y van a presentar una capa vitelina externa que se va a recubrir por una cápsula gruesa, que sería lo que está ahí señalado como la cáscara. Dentro de esta cápsula se va a encontrar algo llamado como el embrión hexacanto o la oncosfera, que se caracteriza porque tiene 3 pares de ganchos. Y algo característico de los huevos es que pues pueden permanecer viables durante semanas o incluso meses si son depositados en el suelo. Siguiente, por favor. En cuanto a sus factores de patogenicidad, tenemos que cuando alcanzan a medir de 5 a 7 metros, empiezan a causar alteraciones en la funcionalidad del intestino. En cuanto a su estróbilo y escólex, pues empiezan a hacer una irritación mecánica de la mucosa intestinal, y como consecuencia una inflamación. También tienen una acción exfoliatriz, pues es como ya lo mencionan en las demás exposiciones, que hay una sustracción de nutrientes del hospedero para su beneficio. Y también cuando los metabolitos de la tenia, cuando son absorbidos por el hospedero, empiezan a generar diferentes alteraciones tóxicas o alérgicas en este hospedero, y pues ya es cuando se empiezan a presentar síntomas generales o digestivos. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al ciclo biológico, bueno, como les mencioné, la teniasis es una infección de los humanos debido a la tenia, en este caso, la tenia solium. Los seres humanos, bueno, los humanos se caracterizan porque son los únicos hospederos definitivos, mientras que el cerdo es el hospedero intermediario. Y bueno, algo que cabe recalcar es que el mecanismo de infección es a través de la vía fecal oral. Ahora, ¿cómo es que inicia este ciclo? Igual nos vamos a ir guiando por la numeración. Bueno, primero los huevos o los proglótidos grávidos se van a eliminar por las heces. Y estos huevos, como les mencioné, tienen la capacidad de poder sobrevivir en el medio ambiente durante días o meses. En el número 2 tenemos que los cerdos se van a infectar al ingerir la vegetación que va a estar contaminada con huevos o proglótidos grávidos. Y aquí es cuando pues ya se empiezan a convertir en el hospedero intermediario. En el número 3 tenemos que ya en el intestino del cerdo, las oncosferas lo que van a hacer es que van a eclosionar, van a invadir la pared intestinal y van a migrar hacia la musculatura, específicamente en el músculo estriado.
Posteriormente, estas oncosferas lo que van a hacer es que se van a desarrollar en cisticercos y el cisticerco puede llegar a sobrevivir en el animal durante varios años. En el número 4 tenemos que ya cuando el humano ingiere este, ingiere la carne que es cruda o poco cocida, pues ya se va a convertir en el hospedero definitivo. Y en el número 5 tenemos que en el intestino humano, el cisticerco pues ya se va a lograr desarrollar durante varios meses, aproximadamente 2, y se va a convertir en una tenia adulta, donde va a poder sobrevivir durante varios años. Y pues cómo lo va a lograr, pues mediante sus diferentes componentes morfológicos, que en especial sería el escólex, que es la que la va a ayudar a que se adhiera al intestino delgado. Y por último tenemos que el 6 pues ya la tenia adulta va a residir en el intestino. Y pues cuando el adulto, bueno, el humano, realiza el fecalismo al aire libre, pues va a liberar los proglótidos que se encuentran los huevos, perdón, que se encuentran en los proglótidos grávidos, y pues es cuando el cerdo, si no se tienen medidas sanitarias que estén cercados, pues los pueden llegar a ingerir. Siguiente, por favor. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, tenemos que la mayoría de las personas cursan como asintomáticas, pero pues también se puede producir una irritación mecánica en la mucosa intestinal, una reacción inflamatoria o también eosinofilia. Entre los síntomas poco específicos tenemos el dolor abdominal, la pérdida o aumento de apetito, náuseas y vértigo. También hay síntomas que son menos frecuentes, como sería el vómito, la flatulencia, diarrea o estreñimiento, el nerviosismo, insomnio, anorexia y pérdida de peso. Y en cuanto cuando ocurre el desplazamiento de los proglótidos por el ano, pues es cuando se produce el prurito anal, y rara vez, igual como en otras parasitosis que hemos estado viendo, se produce apendicitis o también una obstrucción del tracto biliar. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, este se realiza de forma macroscópica, microscópica o también inmunológico. En cuanto al macroscópico, este es básicamente observar los proglótidos en las heces, tal como se puede ver en la imagen. En el microscópico, este es mediante el coproparasitoscópico, que puede ser directo mediante el Lugol o de concentración por sedimentación mediante las técnicas de Faust o de Ricci. Y algo igual, como se repite en las diferentes parasitosis, bueno, en los métodos de diagnóstico de estas, es que se debe de recoger la muestra durante 3 días diferentes, debido a que la eliminación de los huevos o de los proglótidos es de manera intermitente. Aquí pues se va a tener que observar la morfología interna de los proglótidos maduros o también de los grávidos. Y esta pues es mediante el método de transparentación, perdón, de ácido acético lactofenol, o también se pueden teñir mediante hematoxilina de láfil o de Van Cleef. Y pues bueno, lo que vamos a ver básicamente es observar la gran diferencia que hay entre estas dos especies, es decir, de Solium o de Saginata, y como les mencioné, es básicamente observar el número de las ramas uterinas que se encuentran, ya que en Solium pues solo podemos encontrar como límite 12 y pues en Saginata más de 12. También se pueden hacer otras tinciones como es la de Giemsa o de Gomori de los proglótidos maduros para observar el tercer lóbulo ovárico que se encuentra en Taenia solium y que es ausente en Taenia saginata, mientras que en Taenia saginata se puede observar el esfínter vaginal que pues este no se encuentra en Taenia solium. En cuanto al diagnóstico inmunológico, pues este es mediante las pruebas serológicas, que sería ELISA, y de detección de anticuerpos, o también moleculares, que sería la PCR. La ELISA pues se caracteriza porque tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 99,2%, y tiene la ventaja de que nos ayuda a diferenciar cuando hay una infección activa de una infección pasada. La detección de anticuerpos pues nos va a permitir realizar un diagnóstico precoz de la enfermedad, y también se caracteriza porque tiene una sensibilidad y una especificidad alta. En cuanto a la PCR, pues la gran ventaja que tiene es que nos va a permitir diferenciar las especies de la teniasis. Y pues bueno, se caracteriza porque es sensible y específica. Y bueno, ya que nos permite diferenciar entre las especies de la teniasis, pues también nos va a permitir diferenciar los huevos, los cisticercos o incluso los proglótidos de estas dos especies. Que bueno, también hay otra especie que sería la tenia asiática, que esta investigué y mencionaba que solamente pues es endémica de estas regiones de Asia, pero no tiene no hay otra diferencia
digamos, en su morfología con digamos, con la Solium o la Saginata. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí les puse una tablita donde ponen las ventajas y desventajas de cada una de las pruebas de diagnóstico y como pueden ver, por ejemplo, en la macroscópica, su ventaja es de que es bajo costo, pero su desventaja es que no es confiable y pues tiene baja especificidad. Y por ejemplo, a comparación con Copro PCR, pues su ventaja va a ser una gran diferenciación entre las especies, pero pues su desventaja es que es costosa. Igual les puse un diagnóstico diferencial que es básicamente con otras enfermedades que causan parasitosis, como por ejemplo amebiasis, yardiasis, criptosporidiosis o blastocistosis. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, pues antes el tratamiento de primera línea era la niclosamida, sin embargo, pues la niclosamida ya no se encuentra en el mercado, sin embargo, ahí se las puse en la tabla, pero ahora el tratamiento de primera línea es el praziquantel seguido por el albendazol. El praziquantel pues es un antihelmíntico de amplio espectro y su dosis en adultos y niños mayores a 5 años es de 10 miligramos por kilogramo dosis única vía oral, cuando una dosis máxima debe de ser de 600 miligramos. El mecanismo de acción del praziquantel es de que produce parálisis espástica por el paso de calcio al interior del parásito y también va a inhibir la captación de glucosa del parásito y lo va a forzar a que consuma su propio glucógeno. Después pues va a producir con esto, pues que hay una contracción, un espasmo, una parálisis, una vacuolización y por último la muerte del parásito. En cuanto al albendazol, es un antihelmíntico del grupo de los benzimidazoles y la dosis en niños menores de 5 años es dependiendo de la presentación que se encuentre el medicamento. Cuando es en suspensión, la dosis es de 20 mililitros en toma única al día durante 3 días. Y en tabletas, cuando es una presentación de 200 miligramos, son 2 tabletas, o sea, 400 miligramos juntas al día durante 3 días. Y su mecanismo de acción es que va a desestabilizar el equilibrio tubulina-microtúbulo y esto va a originar que se pierda una homeostasis en el parásito con una consecuente desprendimiento y también de la muerte. Y bueno, de la niclosamida, este es igual un antihelmíntico del grupo de las salicilanilidas y su dosis en niños mayores de 4 años era de 50 miligramos por kilogramo dosis única vía oral y en adultos era 2 gramos dosis única vía oral. Y su mecanismo de acción pues es un derivado del ácido salicílico, perdón, que va a actuar localmente en contacto con la Scolex de la tenia y pues va a inhibir la fosforilación oxidativa de las mitocondrias del parásito. De esta forma, pues va a ayudar a que se destruya el Scolex y también los proglótidos y pues la va a ayudar a la tenia a que se empiece a eliminar en manera entera o mediante diferentes trozos en las heces. Siguiente, por favor. Ahora, igual les puse los efectos adversos y las contraindicaciones en cuanto al praziquantel, pues es somnolencia, cefalea, vértigo, náusea, fiebre o exantemas. Y sus contraindicaciones es la hipersensibilidad al fármaco. También durante su uso se debe de suspender durante la lactancia. El albendazol, pues sería mareo, astenia, cefalea y su única contraindicación es la hipersensibilidad al fármaco. Y la niclosamida puede causar náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea, pérdida de apetito y pues todas estas se caracterizan porque eran leves y sus contraindicaciones eran la hipersensibilidad al fármaco. Siguiente, por favor. En cuanto a su prevención, pues lo más básico sería impedir la infección para que pues no se presente la enfermedad y pues se debe evitar también la diseminación o la ingestión de los huevos, en este caso de Taenia solium, mediante diferentes medidas como por ejemplo que haya un manejo adecuado de la cría de cerdos bajo pues estrictas condiciones de higiene, como por ejemplo pues evitar que los cerdos vivan en porquerizas o en lugares donde pueda existir un fecalismo al aire libre. Y si es que pues viven en este ambiente caracterizado por estos factores, pues que estén cercados, tal como pueden ver en la primera imagen que dice, tú que vives de la crianza de cerdos, protege tu inversión. Y una de las medidas de prevención pues es mantener a los animales en lugares cercados y limpios.
También pues se debe identificar y tratar a los casos de teniasis. También se deben de manipular de una manera adecuada las heces de los humanos. Se debe dar una inspección y control de la carne de cerdo en los rastros y también en los diferentes centros de comercialización. Y cuando se identifique una especie que esté pues parasitada, pues se haga un decomiso o una destrucción pues en este caso del cerdo. También pues se deben de inspeccionar los tejidos de la lengua y de los músculos del cerdo para evaluar la calidad de la carne, y se debe dar una educación para la salud en general a la población, y deben de tener conocimiento de que al freír la carne pues se recomienda que sea de 56 grados centígrados por 5 minutos, así como también pues congelarla a menos 20 grados centígrados durante 2 a 7 días, ya que esto nos ayuda a que se destruyan los posibles cisticercos. Y bueno, esta imagen se las puse porque fue del Plan Nacional de Salud contra la teniasis y cisticercosis, y pues son diferentes ambientes los que ponen. Como les mencioné, el primero es: tú que vives de la crianza de cerdos, protege tu inversión, y ahí están las diferentes medidas de prevención, que sería el secar a los cerdos o también pues checarles periódicamente la lengua. La de: tú que sacrificas al cerdo para vender su carne, ten cuidado. Igual se debe de verificar la lengua, pues antes de que maten al cerdo, para evitar que pues tenga alguna posible cisticercosis. En tú que vives de la venta de alimentos, cuida a tus clientes. Algo importante pues es el lavado de manos, y pues lo más fundamental en cuanto al principal factor de riesgo pues es cocer bien la carne de cerdo. Y tú que comes carne de cerdo, cuida tu salud y la de tu familia, pues lo importante sería no comprar carne en rastros que sean clandestinos, ya que pues estos luego no cuidan estas medidas sanitarias, y pues también preparar de una manera adecuada los alimentos. Siguiente, por favor. Y bueno, hay una norma oficial que controla todo lo relacionado a la teniasis y a la cisticercosis, que en este caso sería la NOM 021, Secretaría de Salud 2, 1994, para la vigilancia, prevención y control de complejo teniasis y cisticercosis en el primer nivel de atención médica. Esta, bueno, de aquí, si quieren checarla después, aquí igual venían las dosis de los fármacos, y bueno, su objetivo tal cual es uniformar los criterios, las estrategias y las técnicas operativas del Sistema Nacional de Salud y del sector agropecuario en relación a la vigilancia, aplicación de las medidas preventivas y de control de la teniasis humana y cisticercosis humana y porcina. Aquí algo importante de recalcar es que no solamente debe de ser, deben de ser acciones del Sistema Nacional de Salud, sino que debe de trabajar en conjunto con el sector agropecuario. En cuanto a las acciones de promoción de salud que se encuentran en esta norma, es educación para la salud, la participación social, la comunicación educativa, y también debe haber una desparasitación masiva en toda la población en general. En las medidas de control que se encuentran es el diagnóstico clínico o de laboratorio de esta parasitosis, también la administración de tratamiento y la identificación de contactos y tratamiento de los mismos, ya que como hemos visto no solamente se va a tratar al paciente que se presente a consulta, sino también a los que están en contacto con este paciente. Y por último, sería reforzar ya las medidas preventivas que les acabo de mencionar. Siguiente. Bueno, pues ahora vamos a continuar con la tenias aginata, o Perdón, usando cinta o usando plano. perdón, doctora, ¿hasta aquí quedó alguna duda? ¿Todo quedó claro para todos? No, yo sí tengo una duda. ¿Podría volver a repetirme cuál era el periodo de incubación de la tenia? ¿Salió? Por favor. Es que se me fue y... No. Pues en sí, la tenia pues puede ya presentar, digamos, se pueden empezar a presentar ya signos y síntomas, digamos, pues no es como un periodo establecido, pero puede ser alrededor de semanas o incluso hasta años. Pero pues en sí la tenia empieza a reproducirse ya en el intestino alrededor de 2 meses. Bueno, se empieza a producir una tenia adulta. Ok, gracias.
Como tal, su periodo de incubación va a ser de las 3 a las 6 semanas y como nos comentaba mi compañera Jennifer, pues se vuelve una tenia adulta a los 2 meses y puede comenzar a presentar síntomas a partir de los 3 meses. Ok, Bueno, ¿alguna compañero. otra duda? Entonces, ¿quedó aclarado o hay alguna otra duda? Bueno, de eso que acabo de preguntar, doctora, en el caso de que los pacientes lleguen a la consulta, ¿llegan como en qué periodo o en qué fase? ¿Es más común que lleguen con tenias o con cisticercos? A ver, acuérdense que primera, para que llegue a un hospital va a tener que astenia, dinamia, y de ahí es entonces en donde nosotros tenemos que sospechar, de acuerdo a todo el interrogatorio que le hicimos a nuestro paciente, de nuestra historia clínica, que vaya a estar cursando con una teniasis. Ya una cisticercosis podría llegar por ejemplo, un paciente que de repente la vía pública esté convulsionando y que totalmente desconozca al que sea portador de cisticercosis, y resulta que al mandarlo a hacer una tomografía o en una API lateral de cráneo encontramos cisticercos inclusive ya calcificados. Entonces, como tal, a veces son hallazgos, principalmente producen cuadros epilépticos, los cisticercosis, de acuerdo a dónde se encuentran. O a veces son cisticercos que se encuentran en tejidos, en músculo, no hay ningún problema, pero también lo tenemos ocular. Entonces, a veces hay opacidad en el ojo derecho pensando que puede hacer una retinopatía diabética o que tenga una catarata y resulta que no, es un cisticerco. Entonces, tenemos que ver, hacer hincapié en todo su historial que tiene atrás antes de presentarse con la enfermedad. Por eso dicen que tenían solium, oye, parece que tienes solitaria, porque así es llamada en el común denominador de todo el mundo, la solitaria, porque es solita, pero de alguna manera está, pues, además como tal, pues es un parásito que se está alimentando del huésped. Entonces, si vemos un paciente que con baja de peso y que no, que tiene astenia, dinamia y demás, hay que interrogarle y hay que ir descartando qué tipo de parasitosis es. Y también acuérdense que una de las cosas que hacemos en la historia clínica son los hábitos, los antecedentes personales no patológicos que entran desde qué come, cuándo come, a qué se dedica, y de ahí empezamos a ver que hay gente que le encanta comer carnitas y todo, pues también debemos de sospechar. ¿Alguna duda? ¿Ya no me escucharon? Oye, ajá. ¿Ya quedó claro? Sí, doctora, muchas gracias. Entonces, como tal, no va a llegar así de que, tengo teniasis o tengo cisticercosis. Nosotros somos los que tenemos que hacer el diagnóstico. Inclusive nos llegan aquí pacientes con un traumatismo craneoencefálico, le tomamos sus placas y vemos los cisticercos calcificados, que si no están dando ningún cuadro clínico, pues ahí los dejamos porque hay que ver en dónde se encuentran. O hacen un cuadro de cráneo hipertensivo también, porque a veces obstruyen algunos conductos de líquido encefalorraquídeo y ahí empieza el problema, es cuando empieza a manifestarse las convulsiones, pero les digo, o hay a veces desvanecimientos así sin motivo, que justifiquen que el paciente se nos desvanezca. Entonces, obviamente de acuerdo a todos los datos y todo lo que dieron sus compañeros, pues vamos a sospechar que pueda cursar con esta enfermedad. ¿Todo quedó bien? Sí, doctora, muchas Sí, gracias. doctora. Bueno, es importante pues discernir todas las dudas que tengamos, porque pues si no las discernimos y luego nos quedamos con eso y eso lo vamos arrastrando. Ok, entonces si no hay ninguna duda, pues continuaríamos con tenia saginata. Muy bien, pues la tenia saginata va a ser llamado también gusano cinta o gusano plano, precisamente por la forma que tiene. Más adelantito lo vamos a ver.
Bueno, con su epidemiología, pues se va a encontrar a nivel mundial, va a prevalecer en lugares donde ya habíamos visto, no hay una buena disposición de las heces, o que la alimentación sea basada en el consumo de carnes crudas, o que no estén bien cocidas, o que los animales estén infectados pues del cerco. El hombre va a ser el único hospedero definitivo, como ya lo habíamos visto, y no va a ser transmitible de persona a persona. También pues va a influir de manera significativa que pues no exista un buen control veterinario ni las condiciones sanitarias sean deficientes en cuanto al ganado. Su morfología, como ya les había comentado, es plano, va a pertenecer a un platelmito, que va a ser un parásito de la clase Cestoda, va a vivir en las primeras partes del intestino delgado, pertenece al reino Animalia y su tamaño va a ser hasta de 10 metros de longitud y pues va a generar pues la enfermedad de teniasis. También va a tener como característica que va a ser color blanco, color blanco nacarado y plana. El excótex o cabeza va a ser cuadrangular, va a tener 4 ventosas y estas le van a permitir fijarse al intestino delgado, a diferencia de la Taenia solium que tenía los ganchos, esta se va a fijar por las ventosas. Las proglótides pues también va a tener inmaduros, maduros y grávidos y pues va a tener 12 ramas uterinas dicotómicas a cada lado del tallo principal. El reservorio humano pues va a ser el reservorio van a ser los humanos, los bovinos, el agua, el suelo, la vegetación y los alimentos, y el hospedador definitivo va a ser el humano y el hospedador intermediario el bovino. La única diferencia que tenemos con la Taenia solium pues va a ser esto, la morfología. Igual la morfología del huevo va a ser exactamente igual que la de Taenia solium, va a tener una forma esférica o ovalada, el tamaño de 30 a 45 micrómetros, la estructura pues va a ser la doble membrana gruesa, el color café, como ya nos había comentado mi compañera Jennifer también, pues el huevo va a estar protegido por la cápsula gruesa, que es el embrióforo, como aquí lo podemos ver, y esto va a ser lo que le va a permitir permanecer tanto tiempo en el ambiente. También contiene pues los 3 ganchos que nos había dicho, y va a estar rodeado por la oncosfera. El ciclo biológico pues va a ser exactamente igual solamente cambia pues el hospedador intermediario, que va a ser aquí pues las reses. Como manifestaciones clínicas, que era lo que hace rato les comentaba, vamos a tener que los síntomas van a aparecer luego de 3 meses aproximadamente, y que es cuando generalmente ya se comienzan a dar la expulsión de los proglótides por el ano. También vamos a tener la anorexia, el aumento del apetito, la irritación de la mucosa del intestino delgado, irritabilidad, intranquilidad o insomnio, dolor en el epigastrio, dispepsia, diarrea y constipación, y prurito anal por la salida de las proglótides. El diagnóstico pues igual va a estar con la niclosamida, el albendazol y el praziquantel. El diagnóstico, como ya nos había comentado la doctora, básicamente va a estar dado por el cuadro clínico y pues por la salida de las proglótides, que es cuando comienza luego de los 3 meses. Vamos a tener pues que tenemos que evaluar los factores de riesgo. Igual va a ser por el coproparasitoscópico, la observación de la salida de las proglótides, el método de tamizaje. Como prevención, pues vamos a tener la cocción completa de la carne del ganado bovino a temperaturas mayores a 65 grados, o bien congelarlas 24 horas antes a menos 20 grados. Pues la educación sanitaria de las heces, es decir, que pues haya un buen manejo de los desechos, la inspección veterinaria de las reses, el uso de las excretas como abono, descartarlo completamente, y el tratamiento de los individuos infectados. Y pues básicamente, como les comentaba, las únicas diferencias van a estar pues en la morfología, y aquí les pusimos un cuadrito comparativo. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No, ninguna. ¿No quedó ninguna duda? ¿No quedó ninguna duda? ¿No hay dudas? No, doctora. No, pero Ok. Bueno, vamos a continuar con cisticercosis. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué va a ser la cisticercosis? Va a ser una infección parasitaria de los tejidos que va a estar causada por los quistes larvarios de Taenia solium. La siguiente, por favor.
Cisticercosis me encanta. Bueno, la cisticercosis va a ser causada por la ingestión de los huevos de Taenia solium como resultado de ingerir comida o agua contaminada. Esta va a ser endémica en zonas rurales de los países de los continentes de África, Asia y América Latina. Y entre el 2007 y el 2015 provocaron 28,000 muertes. Esta va a ser, los factores de riesgo de estas va a ser la falta de acceso a los servicios sanitarios básicos, la presencia de cerdos en libertad que se van a alimentar de las heces humanas, el saneamiento básico que va a estar inexistente o va a ser deficiente y la falta de higiene personal. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Los países que se ven como en un color naranja claro, van a ser endémicos y como pueden ver, pues nuestro país es endémico de esta patología. La siguiente, por favor. Aunque es endémico, la cisticercosis ha dejado de ser un problema de salud pública en nuestro país. En México, en el 2015, de los casos registrados, 1.8 fueron del sexo femenino y solo hubo bueno, de estos se reportaron un caso masculino. La incidencia más alta fue en personas mayores de 25 años y en el mismo año, en el 2015, Tabasco, Aguascalientes y Yucatán no reportaron ningún caso, mientras que Jalisco y Sinaloa fueron los que reportaron más casos. La siguiente, por favor. Bueno, el ciclo biológico va a ser, como ya nos mencionó mi compañera, va a ser igual, solo que aquí no se va a, cuando está en bueno, solo para recordarlos, se los vuelvo a explicar porque van a cambiar algunas cosas. Va a iniciar cuando el humano va a desechar por las heces los proglótidos grávidos o los huevos. Aquí se va a, bueno, esto se va a infectar. Estas van a terminar en el ambiente. Posteriormente, el humano o el cerdo va a consumir alimentos o el agua contaminadas con los huevos de este parásito. Pero también se puede infectar cuando se lleva las manos bueno, cuando toca el ano y se lleva esto a la boca, es decir, es fecal oral. Entonces, cuando cuando consume este alimento o agua contaminada, los huevos van a pasar y se van a pasar al tracto digestivo y se van a activar en lo que es el estómago, el intestino por acción del ácido clorhídrico, las enzimas digestivas y por la bilis. Una vez que estos huevos van a estar activados, van a penetrar en el intestino delgado y van a perforar los vasos sanguíneos pequeños para ingresar al torrente circulatorio y van a emigrar a los órganos blancos. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Los órganos blancos van a ser el músculo estriado, el corazón, el cerebro, el ojo y el tejido subcutáneo. Aquí se van a establecer y se van a desarrollar hasta que después de 8 semanas van a alcanzar su segunda fase de desarrollo, que va a ser el cisticerco. Debido a que ya aumentaron de tamaño, ya no son huevos, van a aumentar de tamaño, aproximadamente 5 milímetros, pues ya no van a poder seguir su curso y se van a quedar aquí como, por así decirlo, atorados en estos órganos blancos y ya no van a poder continuar migrando. Entonces, ¿le puedes dar a la siguiente? Una vez que los tenemos en estos órganos blancos, se van a poder tener en 3 fases, en quistes viables, quistes degenerados y quistes calcificados.
Los quistes viables al principio no van a estar asociados con inflamación, pero posteriormente, con el tiempo, van a ser reconocidos por el hospedero y van a iniciar una intensa respuesta inflamatoria y se van a ir degenerando. Los quistes degenerados, aquí ya va a haber una intensa inflamación, el contenido del quiste se va a volver opaco y se va a formar un granuloma alrededor del quiste. Primero va a ser un infiltrado celular y posteriormente se va a ir como desorganizando este contenido y se va a volver, se va a empezar a infiltrar lo que son, bueno, se van a empezar a infiltrar demás componentes y se va a empezar a calcificar o a hialinizar. Aquí también puede haber edema. No sé si lo noten en la parte, es la imagen del medio, en la parte superior derecha, que se ve como un pequeño punto y alrededor se ve como un infiltrado. Bueno, pues este va a ser como el edema y los infiltrados celulares. Y también vamos a tener lo que es el quiste calcificado. Aquí se va a aparentemente resolver y aquí se va ya a hialinizar o como tal calcificar lo que es el quiste. Entonces, estos tres tipos de estadios, por así llamarlo, van a estar en lo que son los órganos blancos. La siguiente, por favor. Bueno, solo para recordar y para hacer la diferenciación, ¿alguien recuerda cómo era que se infectaba el humano en la teniasis por Taenia solium? Por la ingestión de los cisticercos en la carne porcina. Exacto. Entonces, para hacer la diferenciación, en la teniasis el humano se va a infectar por consumir los cisticercos o las larvas en la carne poco cocida o en la carne cruda, y la cisticercosis va a ser se van a consumir los huevos por alimentos o agua contaminados. Entonces, solo es para hacer la diferenciación. Bueno, las manifestaciones clínicas, como ya les mencioné, dos órganos blancos que va a ser el cerebro, los ojos, el músculo esquelético y el tejido subcutáneo. Las características clínicas van a estar dadas por la localización y la carga total de los cisticercos, pero la que va a ser más común va a ser el cerebro y la que va a ser menos común va a ser los ojos. Los cisticercos en el cerebro van a causar lo que es la neurocisticercosis. Cuando se infecta lo que es el parénquima cerebral, las manifestaciones clínicas van a ser las convulsiones, que van a ser las principales, como nos mencionaba ya la doctora, las cefaleas. También se pueden presentar cefaleas, parkinsonismo, signos de hipertensión craneal, que se van a manifestar como náuseas, vómitos, también cefaleas, una marcha ancha y la pérdida de la conciencia, y meningitis. También cuando hay cisticercos en el tejido neural, va a causar una encefalopatía que se va a manifestar con fiebre, cefalea, náuseas y vómitos. También va a haber una alteración del estado mental y también va a haber convulsiones. También cuando se establecen en lo que es los espacios subaracnoideos o ventriculares, van a manifestarse por síntomas meningios, hidrocefalia obstructiva, o también va a haber parálisis de los nervios craneales, y cuando con menos frecuencia se van a localizar en lo que es la columna vertebral. Aquí pueden causar lo que es dolor radicular o parestesia. La siguiente, por favor. También, como ya les mencioné, pues otro tejido, un órgano blanco va a ser el ojo. Aquí se va
a manifestar porque va a haber una degeneración de la retina y también puede haber lo que es un desprendimiento de retina, y cuando se localizan en lo que es el músculo extraocular, se va a poder haber limitación del movimiento. También cuando se localiza en el músculo esquelético y en el tejido subcutáneo, va a haber, bueno, las manifestaciones son el dolor localizado y los nódulos. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, se va a poder dividir en lo que son los criterios absolutos, los mayores, y los menores y los epidemiológicos. Entre los criterios absolutos tenemos que se demuestre los cisticercos por estudio histológico o microscópico en una biopsia. También la visualización de los parásitos en el fondo de ojo en caso de que sea una cisticercosis ocular. También la demostración neuroradiográfica de las lesiones quísticas que van a contener el Scolex que ya les mencionaron mis compañeras, que va a tener las 4 ventosas y el rosetelo. También entre los criterios mayores tenemos las lesiones neuroradiográficas que van a sugerir la neurocisticercosis, también la demostración de anticuerpos contra los cisticercos por ELISA, una resolución espontánea de las lesiones quísticas intracraneales o después de un tratamiento con el albendazol o el praziquantel. Y también, bueno, los criterios menores van a ser las lesiones que van a estar compatibles con la neurocisticercosis, que van a ser detectadas por neuroimagen. También las manifestaciones clínicas, la demostración de anticuerpos por ELISA, los signos de cisticercosis fuera del sistema nervioso central, que van a ser como calcificaciones en lo que son las partes blandas, y criterios epidemiológicos van a ser que el individuo resida en un área en donde esta patología es endémica, también si hace viajes frecuentes a zonas que son endémicas, y que tenga un contacto estrecho con un individuo que haya sido infectado con Taenia solium. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la neuroimagen, vamos a tener dos tipos: la tomografía computarizada y la resonancia magnética. La tomografía computarizada va a ser más específica para lesiones que están en el parénquima cerebral, y la resonancia magnética para lesiones que van a ser espinales en el tronco cerebral, en el espacio subaracnoideo e intraventricular. Bueno, primero vamos a tener a los quistes viables, que se van a mostrar como unas áreas hipodensas que van a estar redondeadas y que van a estar circunscritas de 2 a 4 milímetros de diámetro, y estos van a ser parásitos viables. En las imágenes, bueno, en la de tomografía computarizada va a ser la primera, y va a ser la lesión que va a estar en la parte superior hacia la derecha. Y en la resonancia magnética, bueno, no sé si la ven, que es como como un área hipodensa, es como un círculo negro, por así decirlo. Y también en la resonancia magnética va a ser esta área hipodensa, que va a estar en la zona medial, en el hemisferio derecho. Posteriormente vamos a tener las áreas que van a ser un quiste degenerado. Aquí se va a notar cómo esta área hipodensa se va a empezar a llenar de líquido y va a ser una área ahora isodensa, es decir, que se va a parecer al parénquima cerebral o al líquido cefalorraquídeo. Aquí se va a empezar a hacer más pequeña y se va a empezar su proceso degenerativo. Y aquí es cuando el quiste se va a empezar a hacer granulomatoso, es decir, que se va a empezar a calcificar o a hialinizar. No sé si lo notan en la tomografía computarizada, está a la izquierda en la parte superior, y ya se empieza a ver cómo se empieza a llenar de líquido la lesión. También en la parte
La resonancia magnética es en la parte superior derecha, que se ve como hay un pequeño punto que es nuestro huevo, y alrededor empieza a ver como esta área isodensa, que es es cuando se empieza a calcificar. Y como tal, la última lesión es esta calcificación, que pues es como las más notables, porque ya son solo calcificaciones en nuestro parénquima cerebral o en nuestra área. En la tomografía computarizada tenemos varios puntos que son como esos puntos blancos, por así llamarlos, y también se observa en la resonancia magnética como esa lesión que es de color blanco, y es decir que ya está calcificada. El identificar en qué tipo de estadio está la lesión, pues nos va a ayudar sobre todo en el tratamiento. La siguiente, por favor. Bueno, cuando nosotros vamos a dar un tratamiento contra esta patología, tenemos que estar conscientes de los síntomas, de la localización, el número, el estadio y el tamaño de los quistes. El tratamiento va a iniciar por un tratamiento que va a ser sintomático. Aquí van a estar los que son los analgésicos, ya que, como ya les mencioné en las manifestaciones clínicas, la cefalea va a ser un síntoma frecuente. Aquí los medicamentos que van a ser estándar van a ser el paracetamol y el tramadol. También, como ya les mencioné y mencionó la doctora, los pacientes van a sufrir de convulsiones, por lo cual se les va a proporcionar antiepilépticos. Entre estos van a estar la fenitoína y la carbamazepina. Los siguientes medicamentos que se le van a recetar al paciente van a ser los antiinflamatorios, ya que, como les mencioné, el huevo va a hacer va a inducir una gran inflamación, y estos se van a usar antes y al iniciar la medicación contra el helminto. Y como tal vamos a tener un tratamiento antihelmíntico. Entre los antiinflamatorios va a estar la dexametasona y la prednisolona. Y el tratamiento antihelmíntico los medicamentos que van a ser usados van a ser el albendazol y el praziquantel. ¿Le puedes dar un clic, por favor? El albendazol, cuando es una enfermedad que va a estar en el parénquima cerebral y no es complicado, se va a tratar con 15 miligramos por kilogramo al día, 2 dosis por 8 a 14 días. Y cuando es una neurocisticercosis subaracnoidea e intraventricular, la dosis va a ser de 30 miligramos. En cuanto al praziquantel, se va a utilizar 50 miligramos por kilogramo. Esto también va a ser, estas van a ser por 3 dosis durante 7 a 14 días, y ambos medicamentos se tienen que acompañar con las comidas, y se tienen también que acompañar con los antiinflamatorios que ya les mencioné. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Otro tipo de tratamiento es la cirugía. Aquí tenemos la neuroendoscopía, que va a ser útil para extirpar los quistes que causan los síntomas, y esto va a evitar que el paciente use prolongadamente lo que son los antihelmínticos y los antiinflamatorios. También en lo que es la cisticercosis muscular y la subcutánea, el tratamiento a seguir es la escisión quirúrgica, y la extirpación quirúrgica del quiste se va a hacer un tratamiento de elección en lo que son los quistes intraoculares. La siguiente, por favor. Bueno, eso es todo. ¿Tienen alguna duda? El grupo. Yo tengo una duda. Les escucho.
No te escuchaste, ¿lo puedes repetir, por favor? ¿Sí se escucha? Ya, Sí, ya un ya poco mejor. Me decía que a qué te referías con quiste viable. Bueno, van a ser los primeros quistes que se van a presentar cuando el huevo se va a poner en el órgano blanco. Esos van a ser los que tienen, por así decirlo, al huevo vivo. Mientras se va avanzando la enfermedad, pues ya se va degenerando este huevo y ya hasta el final y nos va a indicar que no hay que va a quedar como una lesión de que ahí hubo un huevo, es la calcificada, el quiste calcificado. Pero este ya no va a tener nada vivo, solo es como la lesión remanente. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Yo, ¿en A qué ver. dosis se utilizan los antiepilépticos? ¿O qué dosis tienen? De acuerdo a donde se encuentre la lesión, el cisticerco calcificado, casi por usos y costumbres y con buenos resultados, se utiliza la fenilidantoína. Ajá. Y vamos a ir dosificando de acuerdo al paciente. No podemos darle así como receta de cocina al paciente. Vamos a empezar con dosis bajas y ya posteriormente, de acuerdo a la respuesta del paciente, le vamos a ir modificando el tratamiento. A veces no nada más necesariamente necesita un antiepiléptico. A veces le damos hasta el fenobarbital y de acuerdo a nuestro paciente. El paciente siempre refiere que si se va que si no se le quitan las convulsiones y ya vimos que es por un cisticerco, que se opere. Definitivamente, de acuerdo a donde se encuentre el cisticerco, pues es la situación que se le debe de plantear al paciente que no es viable, que no es candidato a una cirugía. Entonces, que va a tener que estar tomando medicamento de por vida, porque pues ahora sí que tiene ahí el cisticerco calcificado. Y como ya lo había dicho la doctora, si en un momento dado el cisticerco se encuentra a nivel subcutáneo, pues es una incisión, pero a veces son varios, no nada más es uno, y entonces también se le dice al paciente por estética, quiere que se les retiren o si le está dando alguna molestia. A veces es estético. Y si se encuentra en una zona donde podamos ir por ellos, pues vamos y como dicen, se hace una exéresis, una incisión y se extraen, pero les digo que a veces no nada más es único. Y en el ojo, en ocasiones ya el paciente cuando llega lo confunde con una catarata, lo confunde con otra cosa y ya va avanzando, pues definitivamente el tratamiento pues ya están fuera de tratamiento. ¿Alguna pregunta? No, doctor. ¿Sí están? Ok, ya no los oigo, que se quedaron muy tranquilitos en silencio. No, No, doctora, doctora, todo tengo bien. una duda. Gracias. Acuérdense que aquí lo más importante les van a preguntar cuál es el causante de la cisticercosis. ¿Quién es el que produce esta enfermedad? Porque yo puedo tener teniasis y tenia solium y no me pasa nada, ¿no? Pero si ya presento cisticercosis, pues ahí ya voy a tener otro problema. Entonces, ¿quién? El agente causal de la cisticercosis. Esa es una pregunta de examen. ¿Ah? Y la otra situación como breviario cultural, antes, desde el tiempo de los de Cleopatra, se decía que como tratamiento para mantenerse en una estéticamente delgado, pues era ingerir tener teniasis, tenia solium y dice, tengo tenia solium, eran tratamientos estéticos y no va uno a subir de peso. Desde hace muchos tiempos, desde tiempos muy lejanos, dicen que Cleopatra tenía su tenia, por eso tenía ese cuerpazo. Entonces, para que veamos, hay que irnos muchas veces en las patologías un poquito más allá de la actualidad. ¿Ninguna duda? ¿Todo quedó No, claro? doctora. Sí. Sí, pero
Entonces, acuérdense que el tratamiento de la cisticercosis va a ser de acuerdo a donde encontremos el problema, ¿no? Y como les digo, mucha gente tiene cisticercosis, pero no los manifiesta porque no son en zonas que sean no, espérame tantito. No, yo voy a estar en el pie ahorita. No sé quién vaya a estar aquí. Entonces, te digo, esa va a ser la situación. ¿Vale? Perdón, es que estamos aquí distribuyendo el trabajo. Entonces, les digo, de acuerdo a donde se encuentre el parásito, pues vamos a dar tratamiento. Si es a nivel de ocular, pues que no le voy a dar yo el tratamiento, lo voy a mandar a oftalmología. Si ya hago una tomografía y ya estoy viendo que tiene cisticercosis, y que por eso tuvo convulsiones, pues ¿a dónde la paso? Pues lo paso, pido la interconsulta neuro y obviamente le tendré que manejar con antiepilépticos. Y de antiepilépticos tenemos una gama de medicamentos que no tienen ni idea, ¿eh? Pero pues en ocasiones tomamos el que mejor le vaya cayendo a nuestro paciente. ¿Ninguna duda entonces, Carlos? No, doctora. No, ¿Nada? Bueno, entonces, si no callen para siempre a la hora del examen. Nos vemos entonces el miércoles.